Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio podernos volver a ver después de 2 noches en que no hemos tenido la oportunidad de transmitir, pero hoy estamos nuevamente acá. Bienvenidos, qué privilegio el que nos sintonicen. Espero que hayan tenido un bendecido y lindo fin de semana y igualmente un bendecido y lindo lunes. Vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy relacionada con la segunda parte de los regalos del Padre para nosotros, pero antes de ello vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el privilegio que nos das tú esta noche de podernos reunir, Señor, alrededor de este medio, Padre, en armonía y recibir juntos, Señor, bendición y vida eterna, como dice tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre más que bueno, Señor, que siempre ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros, que tiene cuidado de nosotros, que es nuestro proveedor, nuestro sostenedor, es nuestro libertador, nuestro salvador y redentor, nuestro sanador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra protección. Señor, gracias porque en ti vivimos, en ti somos, en ti nos movemos, Señor, y si morimos también en ti, para ti morimos, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado vida y vida en abundancia, vida eterna, Señor. Nos has sostenido, Padre, en sanidad, además de en liberación y restauración de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú propiciaste enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que tuviéramos perdón de pecados y vida eterna, Señor. Gracias, Jesús, por haber aceptado venir a morir por cada uno de nosotros cuando aún éramos enemigos tuyos, Señor, y haber sufrido esa cruenta cruz, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino para que por tus llagas fuéramos sanados, fuéramos enriquecidos en todas las cosas y además de ello sanados y liberados del poder del pecado y de la muerte, para vivir vidas nuevas, vidas abundantes, vidas eternas en ti, Señor. También te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que tú has enviado a morar en nosotros para que esté con nosotros y sobre nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, y sea nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro abogado defensor, nuestro santificador, el que nos guíe por sendas de justicia, por amor de tu nombre, y el que garantiza nuestra redención final, total e integral. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, y te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo, que permanece sobre nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira que haya en nuestro ser interior todavía, en nuestra mente o en nuestro corazón engañoso y perverso, que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y crezca y dé fruto y fruto en abundancia para gloria tuya. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias por este tiempo que tú nos permites pasar juntos, Señor, y en armonía. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amadas y amados hermanos. Qué bueno verlos. Ya me hacía falta poder compartir con ustedes por este medio. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de los regalos del Padre, recordando que la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y esto es gracia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, nos habla de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Recordemos que Él es nuestro Padre, es Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Recordemos que Él es nuestro Padre, no solamente es nuestro Dios, sino nuestro Padre, y como Padre tiene regalos para cada uno de nosotros, regalos que muchas veces nosotros por desconocimiento, por ignorancia, no entendemos o no vivimos, como los hijos de la parábola del hijo pródigo, que siendo hijos, no vivían en los regalos que su padre tenía para ellos, por una parte, y por la otra parte, para ellos él no era padre, él era un empleado, un siervo, y esto nos lleva también a entender algo o que la palabra de Dios nos enseña en varios pasajes. La primera cosa de ellas es que con el Señor podemos relacionarnos en diferentes niveles, dependiendo del avance de nuestra comunión con Él, de nuestra comunicación, de nuestra oración, de nuestra intimidad con Él, y además del conocimiento que tengamos de Él a través de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña varias etapas de esa relación que inciden en digamos, diferentes niveles de amor, en un crecimiento en el amor hacia el Señor. Y la primera de esas etapas es el ser salvos. Y eso significa ver a Dios como nuestro Salvador. Todos comenzamos por ahí. Pero después de esa etapa de ser salvos, viene una siguiente etapa que es la de ser siervos, y es cuando comenzamos a relacionarnos con el Señor, ya no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, como nuestro jefe, digámoslo así. El tercer nivel es cuando nos relacionamos, ya entramos en una nueva etapa y nos relacionamos con el Señor como discípulos. Es decir, que ya vemos al Señor no solo como nuestro Salvador, nuestro Señor, sino también como nuestro Maestro, como el que nos enseña. Y en ese proceso de ser discípulos, el Señor nos va sanando, liberando y restaurando en el corazón, haciéndonos libres. Pero la cosa no se queda ahí, porque el Señor nos habla de una siguiente etapa, y se la dijo a sus discípulos el Señor Jesucristo antes de partir. Les dijo, ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hará su Señor, pero los amigos sí, y eso ya implica un nivel de intimidad y de conocimiento todavía superior al de salvos, siervos y discípulos. Pero no se queda ahí, hay otro nivel en cuanto a nuestra relación de amor con el Señor, o a nuestra relación con el Señor, que es el ser hijos. Cuando ya no solo vemos al Padre como un título, sino lo estamos viviendo como Padre, y nosotros estamos viviendo verdaderamente como hijos. Entendemos ya hemos recibido ese conocimiento y esa revelación y ese entendimiento de lo que verdaderamente representa que el Señor sea nuestro Padre, no un título que le damos, un título de reconocimiento, sino una realidad que vivimos cada día, y también nosotros vivimos cada día como hijos de Dios, ya no simplemente como un título, sino como una realidad práctica. Y todo esto también se relaciona con lo que nos enseña la palabra en Mateo 22:37 y en Marcos capítulo 12 al 30. Nuestra relación con Él para crecer necesita ser progresivamente integral. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios en esos dos pasajes que se refieren al mismo tema nos enseñan que necesitamos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón significa amarlo con nuestra voluntad. Amarlo con nuestra alma significa amarlo con la plenitud de nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Amarlo con nuestra mente significa amarlo con la plenitud de nuestra razón.
Amarlo con todas nuestras fuerzas significa amarlo con todas las fuerzas espirituales, emocionales y físicas. Es en suma amarlo con todo nuestro ser, pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso, va sucediendo progresivamente y necesitamos, para vivir en la plenitud de nuestra relación con Él y en nuestra plenitud de vida, pasar por todas esas etapas y desarrollarnos en esas etapas del amor cada día más. Y entonces vamos a llegar a experimentar esa plenitud de amor y de vida con el Señor. La vida cristiana no es una vida de quedarnos estáticos, de ya somos salvos, ya sabemos un poquito de Dios, ya sabemos un poquito de la palabra, oramos un poquito, sino es una vida de crecimiento constante, una vida, de hecho, la palabra de Dios nos lo enseña. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y eso implica que vamos siendo transformados cada día y nuestra relación con Él va mejorando y va cambiando, se va transformando. Por el otro lado, la palabra también nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en crecimiento. O sea, no se trata solamente de ir a la iglesia y permanecer en la iglesia y tener un puesto de servicio y estar ahí el resto de nuestras vidas. Se trata de crecer. ¿Y de crecer en qué? En el conocimiento de Dios a través de su palabra y a través de la intimidad, de la comunicación, de la comunión, de la guianza con el Espíritu Santo, para llegar a ser plenamente hijos. El viernes de la semana pasada comenzamos a estudiar este tema, a escudriñar este tema, y vimos que el regalo, las cosas que Dios nos da, o lo que Dios nos da, son regalos, son privilegios, no derechos, porque derecho implicaría que nos lo merecemos. Pero nosotros no nos merecemos nada. Recordemos que el Señor nos llama hacia Él cuando éramos sus enemigos. Entonces no tenemos ningún merecimiento, no tenemos derechos. Lo que tenemos son regalos, donaciones que Él nos da, privilegios que Él nos da y que nos lo da por su gracia para que nadie se jacte en su presencia. El más importante y mayor regalo que el Señor nos ha dado y que sería más que suficiente para nosotros inmerecedores, es el regalo del Señor Jesucristo, que implica el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Con ese regalo sería más que suficiente para nosotros. Ya ese regalo es extraordinario. Sin embargo, y que cambia la vida, y sin embargo el Señor nos da más regalos todavía, muchos más regalos de su gracia para con nosotros, que evidencia el amor que Él nos tiene, y que ya está evidenciado en Cristo como el mayor amor posible, que es dar lo mejor de Él por lo peor de nosotros. Y sin embargo, el Señor, en la abundancia de las riquezas de su gracia, sigue derramando sobre nosotros regalos. Y hoy el siguiente regalo que nos da es el regalo del Espíritu Santo, para que esté con nosotros, viva con nosotros, sea nuestro consolador, abogado defensor, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que alumbra nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio, el que nos revela la palabra de Dios, el que nos hace nacer de nuevo, el que nos guía a toda la verdad para que seamos libres y discípulos de Cristo, el que nos enseña la palabra y es nuestro maestro, el que nos ayuda en todas las cosas e intercede por nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, nuestro santificador y nuestro empoderador, como nos lo enseña Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya esos dos regalos son, mire, ya con esos dos regalos, aunque no tuviéramos ningún otro regalo, estaríamos más que suficientemente plenos y llenos. Pero Dios nos ama tanto que nos sigue dando regalos, más regalos de su gracia. Y uno de esos regalos de su gracia es la paternidad de Él.
Antes la palabra nos enseña que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, que éramos hijos del diablo, pero el Señor, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nos redime del mercado de esclavos que éramos del diablo y nos traslada al reino de su Hijo Jesucristo, pero no nos traslada simplemente en cualquier calidad, no, Él nos traslada y como hijos, nos adopta como hijos en su familia. Y ese es un regalo maravilloso, el regalo de su paternidad, porque la paternidad va mucho más allá que solamente ser Dios. Lo hemos dicho en otras oportunidades, Dios es la profesión de nuestro Padre. Pero que Él sea nuestro Padre es un nivel de relación y de intimidad que no tiene el resto de criaturas de Dios, que solo lo tenemos sus hijos. Es un privilegio que nosotros tenemos como hijos de Él. Que Él nos lo da por su pura gracia. Él no necesitaba adoptarnos, con que fuéramos salvos era más que suficiente. Pero Él no se queda solo con que seamos salvos. Él quiere que lleguemos a ser sus colaboradores o siervos, que lleguemos a ser sus discípulos, sus amigos en señal de compañerismo, pero también hijos. Una relación plena, una relación íntima. Ya somos hijos, pero necesitamos desarrollar esa relación, como lo hemos hablado muchas veces, para llegar a ser plenamente hijos, a vivir plenamente al Padre como Padre y vivir nosotros plenamente como hijos. Ahora, el siguiente regalo que el Señor nos da como Padre, lo encontramos que en realidad no es un regalo, son muchos regalos juntos. Los encontramos en el Salmo 103. Versículos del 1 al 18. Para comenzar, notemos lo que dice el Salmo 103 en el versículo 1 y 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna, ya por el hecho de ser salvos y del regalo de Jesucristo, ya tenemos el poder entender la palabra y que la palabra nos guíe, nos liberte, nos sane. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a la palabra, que nos santifica, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los regalos a los que se está refiriendo el Salmo 103, versículos 1 al 2? Con las palabras ninguno de sus beneficios. Veamos, en el Salmo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Estoy leyendo corridos los versículos de todo el Salmo. En el versículo 10 y 11 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, en el versículo 12. En el versículo 13 y 14, se compadece Jehová de los que le temen. En el versículo 17 al 18, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay 14 beneficios. Del versículo 3 al versículo 18, la palabra nos enseña de 14 beneficios. Los repito para que se nos vayan quedando. Perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, se compadece Jehová de los que le temen, y la misericordia de él es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esos son los 14 beneficios. Ahora, ojo, esos son regalos de su gracia. Pero que sean regalos de su gracia no implica que no haya algunas condiciones. Y esas condiciones las establece claramente en el versículo, del versículo 13 al versículo 18. Dice, se compadece Jehová de los que le temen. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, temer la parte nuestra, la condicional, para que el Señor, para que podamos vivir esos regalos del Señor, es que le temamos, es que obedezcamos sus mandamientos y es que conozcamos su palabra para obedecerla. No es un cheque en blanco. Las bendiciones de Dios no son un cheque en blanco, son condicionales, siempre por gracia, porque a pesar de todo, por mucho que nosotros avancemos espiritualmente, no merecemos absolutamente nada. Pero, por ello es por gracia. Nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Dice Juan 3:27 y Santiago capítulo 4, versículo 17, 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No implica ningún merecimiento de nuestra parte, pero eso no implica que no requiera una acción, porque esa acción determina la calidad de lo que realmente somos. Estos son beneficios para sus hijos. Pero un hijo, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 en adelante, es un hijo obediente. ¿Y qué significa un hijo obediente? Un hijo que tiene temor del Señor, que conoce su palabra y que la guarda y la pone por obra. No son cheques incondicionales, no son cheques en blanco que el Señor nos da. Son cheques que tienen una condición que nosotros necesitamos llenar, y que encima de todo no la llenamos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que nos ayuda a llenar esas condiciones si es que nosotros tomamos la decisión. Las bendiciones del Señor como sus regalos están ahí para usted y para mí. Pero las tomamos cuando cumplimos la condición, y la condición es temerle, es conocer su palabra y guardar su palabra. Los verdaderamente hijos son los que conocen su palabra, los que le temen y los que la guardan. Esos son los verdaderos hijos. Si no, estamos en un nivel diferente al de hijos, que por lo tanto va a determinar un nivel diferente de bendiciones. Pero quiero que quede claro, no son nuestros méritos, es su gracia. Las bendiciones están ahí para que las tomemos. Las manos que toman esas bendiciones son el temor del Señor, el conocer su palabra y el poner por obra su palabra. Y eso lo encontramos igualmente dicho en Josué 1:8, Josué 1:8, Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, en Deuteronomio 30, 19 al 20, en tercera de Juan 2, en Mateo 6, 33. Decirlo esas manos que son las que toman las bendiciones que Dios tiene para nosotros por gracia, son el temor del Señor, el conocer su palabra y el guardarla o ponerla por obra. Pero mire, 14 beneficios. Perdona todas tus iniquidades, pasadas, presentes y futuras. Sana todas tus dolencias, por las llagas de Cristo fuimos sanados. Sin embargo, la palabra también nos dice que si no caminamos en santidad, es muy probable que nos enfermemos. Lo dice el Salmo 32, versículos del 3 al 4. Mientras persistí, callé en mi pecado, tu mano se agravó sobre mí.
mis huesos se secaron y mi verdor se convirtió en sequedad. Es decir, si no estamos caminando en la palabra de Dios, vamos a caminar en el proceso disciplinario del Señor. Y el proceso disciplinario del Señor parte es castigo y parte disciplina. ¿Qué es el castigo? Es el retirar bendiciones. El que no podamos disfrutar de ciertas bendiciones de Él mientras no nos arrepentimos y volvemos a Él de todo corazón. No es que el Señor no nos bendiga, es que nosotros no somos bendecibles en ese momento porque estamos en un proceso disciplinario donde el Señor ejerce su disciplina porque nos quiere llevar a la plenitud de vida, a la plenitud de bendición, para que tengamos vidas plenas y vidas abundantes y que no las bendiciones y los regalos de Él no operen en nuestra contra, sino operen a nuestro favor. Entonces, las bendiciones podemos no vivirlas cuando andamos en desobediencia al Señor. Por eso yo decía, las manos que toman las bendiciones del Señor es el temor de Dios, el conocer su palabra y el ponerla por obra. Si eso sucede, entonces sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, la sacó de lo vil del mundo, de lo necio del mundo, de lo menospreciado del mundo, y nos llevó a sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos corona de favores y de misericordias, y comenzando porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Se renovan cada mañana en nuestras vidas, pero además todos los días recibimos vida, recibimos provisión, cuidado, protección, seguridad, recibimos que nuestro cuerpo funcione correctamente, la provisión material la provisión de todas nuestras necesidades espirituales, emocionales, materiales, etc. Esos son la multitud de favores y de misericordias que Él derrama sobre nosotros cada día, aparte de haber rescatado del hoyo nuestras vidas y que la rescata nuevamente aún en el proceso de la vida cristiana, porque a veces nos caemos, a veces tomamos malas decisiones y nos hundimos, y el Señor con su amor, con su gracia, con su perdón, con su misericordia y a veces con su disciplina nos saca de ese hoyo de la desesperación y nos lleva de nuevo a nuestra posición en Él, como sucede con el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía una posición en su casa, pero él decide irse, alejarse del Padre, vuelve al mundo, y el Señor lo hace volver en sí arrepentido y lo reintegra a su posición de hijo, pero no solo lo reintegra a su posición de hijo, sino que además de ello lo corona de nuevos favores y misericordias que antes el hijo pródigo no había disfrutado. Y así es el Señor con nosotros. A veces Él permite que caigamos en el hoyo para sacarnos de ahí transformados y abrir las puertas para un nuevo nivel de bendición. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no rehuyamos de la disciplina del Señor, más bien que la abracemos, la obedezcamos, la sigamos, porque al final da frutos de bendición, frutos apacibles de justicia, de paz, de bendición, de gracia, de misericordia del Señor. La disciplina que el Señor nos aplica no es como la disciplina humana, que muchas veces es un castigo. La disciplina que el Señor aplica con nosotros es una disciplina amorosa para sacarnos de esos hoyos en los cuales nosotros nos metemos, que no son hoyos de bendición, y trasladarnos de nuevo al camino que Él a los planes que Él tiene para nosotros, planes que están llenos de bendiciones y que nos llevan en aumento nuestras vidas como la luz de la aurora. Entonces, por ello, la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que amemos los procesos disciplinarios de Dios porque son para nuestro bien, son para llevarnos a un nivel diferente de bendición, a un nivel mayor de bendición, de comunión con Él, de relación con Él. Recordemos que la palabra, y de amor con Él, porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando el Señor nos saca del hoyo de la desesperación, es un nuevo nivel de perdón de Él hacia nosotros, y que como respuesta tiene un nuevo nivel de amor de nosotros hacia Él, y por lo tanto
avanzamos en ese proceso de amarlo como Dios a amarlo como Padre. Y Dios, por supuesto, pero amarlo como Dios y como Padre. Así que aún la disciplina es un regalo de Dios. Algunos no lo ven de esa manera, pero la disciplina es un regalo de Dios para nosotros. Si Él nos dejara sin disciplina, significa que no somos sus hijos. Vamos a hablar de ese regalo más adelante, pero una cosa que es importante que ya desde ya veamos es que su disciplina es un regalo amoroso. El Señor no disciplina a los hijos del diablo. El Señor no los disciplina a ellos, nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Por lo tanto, la disciplina del Señor, aunque duela, es un regalo de su gracia, porque ese dolor nos transforma, nos cambia y nos lleva a una nueva dimensión de vida en Él. Luego dice la palabra en el Salmo 103, versículo 5, que es el que sacia de bien nuestra boca. ¿Y por qué eso es un regalo? Bueno, muy simple. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestras palabras, y que el que ama sus palabras se llenará de ellas. Es decir, si hablamos mal, nos vamos a llenar de mal. Si hablamos bien, nos vamos a llenar de bien. Y cuando el Señor llena nuestra boca de bien, es que cambió nuestra forma de hablar. Cuando estábamos en el mundo, solo hablábamos cosas malas, maldiciones. Y no porque dijéramos maldito esto, maldito el otro, pero maldición significa hablar mal de algo o de alguien. Y nosotros todo el tiempo estábamos hablando, cuando estábamos en el mundo no hablábamos nada bueno, hablábamos solo cosas malas, y por lo tanto, ¿qué cosechábamos en el mundo? Cosas malas. Pero el Señor, a través del poder del Espíritu, a través de la salvación, la regeneración y el poder del Espíritu Santo, que nos lleva a conocer la palabra y a ponerla por obra, cambia nuestra manera de hablar. Y al cambiar de nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de las cosas que hay en nuestro corazón, y por lo tanto cambia también nuestra acción y cambia nuestra calidad de vida. O sea que ese cambio, muchas veces nosotros no hemos percibido que el Señor en el nuevo nacimiento cambia nuestra forma de hablar, o no hemos percibido la importancia de ese cambio de forma de hablar del Señor, que el Señor produce en nosotros. Y ese cambio de forma de hablar significa un cambio de cosecha, y cosechas de bendición. Antes en el mundo hablábamos mal, teníamos cosechas de maldición. Hoy en el Señor hablamos bien y tenemos cosechas de bendición. O sea que es un regalo que Él haya saciado de bien nuestra boca. Y también la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 5, dice que Él nos rejuvenece como el águila. Recordemos lo que dice la palabra, y que es una realidad que experimentamos todos los creyentes. Mientras nuestro hombre interior nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando, se va rejuveneciendo. De tal manera que aunque vamos envejeciendo físicamente, nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma se va rejuveneciendo, se va fortaleciendo cada día. Y eso es el rejuvenecimiento del águila. El rejuvenecimiento del águila sucede cuando más o menos las águilas tienen entre 35 y 40 años. En ese tiempo, el águila se aparta, se va a lugares muy altos donde generalmente vive, a peñascos muy altos donde generalmente vive, y comienza un proceso donde comienza a golpear su pico contra la piedra, y lo mismo sus garras comienza a rascar la piedra. ¿Para qué? Para que ese pico se caiga y para que esas garras se caigan, porque después de 35 años ya no tienen la misma potencia, la misma fuerza, la misma capacidad para capturar sus presas. Y entonces a través de ese proceso bota el pico, bota esas uñas, le salen nuevas, y también bota las alas que ya están, o las plumas que ya están gastadas
y que ya están impidiendo un vuelo más efectivo, más eficiente, y entonces renova sus plumas, se renova todo el proceso, digamos, todo el equipo del águila para sobrevivir, que es sus alas para volar, su pico para comer y sus garras o sus uñas para capturar sus presas. Y como dice la hermana Sonia que nos puso ahí, ¿ha de ser doloroso? Sí, definitivamente el proceso de la transición de un águila que está renovándose al águila renovada es un proceso doloroso, pero es un proceso que, si bien duele, el final es que el águila sale rejuvenecida para seguir viviendo otro buen tiempo. Y de la misma manera, renovarnos nosotros, muchas veces renovarnos nosotros significa morir a lo viejo, y eso a veces duele, y establecer lo nuevo que el Espíritu Santo quiere establecer en nuestras vidas, que es lo que va a traer bendición. Los procesos disciplinarios del Señor también son de la misma manera. En el momento duelen, pero el fruto posterior es un fruto de bendición. Así que eso también es un regalo. No solo los procesos disciplinarios, sino el rejuvenecimiento que el Señor nos da cada día. Y este no es un rejuvenecimiento de una época. Este puede ser un rejuvenecimiento permanente en la medida en la que nosotros estemos en comunión permanente con el Señor y que vayamos conociendo cada vez más de su palabra y poniéndola por obra, como dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Que es el proceso de la renovación. Eso es un proceso que no tiene una época determinada, sino es un proceso que, tal como está establecido en la palabra de Dios, es un proceso de todos los días. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor, que es nuestro culto racional, renovar nuestra manera de pensar de tal manera que dejemos de pensar como piensa el mundo para que pensemos como piensa Dios, y nos lo enseña a través de su palabra, y no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Es un proceso de rejuvenecimiento continuo. Los procesos disciplinarios, esos procesos disciplinarios son eventuales, pero los procesos de rejuvenecimiento son procesos continuos. Los procesos de disciplinarios muchas veces suceden, y no solo por esa razón, a veces suceden simple y sencillamente porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Pero esos procesos disciplinarios generalmente suceden cuando el Señor nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto para enamorarnos, pero para enamorarnos primero nos va a dar una lijadita o una pulidita en ciertas áreas de nuestra vida que no hemos entregado al Señor y que están estorbando nuestra relación con Él. Así que ese es otro regalo que el Señor nos da como padres, que es el de rejuvenecernos como el águila. En el Salmo 103, versículo 6 dice: hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y esto habla de que nos da protección, seguridad, es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro defensor ante cualquier injusticia que nos quiera hacer el mundo o que nos quiera hacer el diablo a través del mundo. Él nos hace justicia y además Él hace que se cumpla el derecho a nuestro favor. Mire, ¿qué significa esto? Que el Señor me haga justicia. Significa que Él sacará a luz la verdad cuando con nosotros se está haciendo una injusticia. Significa que el Señor nos va a defender cuando nosotros seamos defendibles. Y aquí le quiero compartir algo que he aplicado en mi vida y que me ha dado muchísimo resultado. Si el Señor me defiende, ¿para qué me voy a defender yo? Nosotros constantemente como hijos de Dios estamos expuestos primero a cometer errores, fracasos, etc. Y eso da pie a que la gente hable mal de nosotros. Y tenemos la tentación de defendernos. Pero si Dios nos va a defender, ¿para qué me voy a defender yo? Y si el Señor no me defiende, ¿para qué me voy a defender yo? Mejor aprendo de la experiencia, adquiero esa experiencia, perdono, olvido y voy para adelante.
Entonces, pero cuando necesito verdaderamente ser defendido porque se me está haciendo una injusticia o se está violentando algún derecho que yo tengo en el mundo, entonces el Señor, o se está haciendo violencia en contra de nosotros, sea violencia verbal, violencia económica, violencia psicológica, violencia física, dice la palabra que Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La palabra de Dios dice algo muy importante para todos los hijos de Dios, que es la herencia que tenemos como hijos de Abraham. La palabra de Dios dice: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Mire, hay gente malintencionada que habla de nosotros para hacernos daño, para calumniarnos, para hacernos daño en general. ¿Sabe qué? Calladito usted se ve más bonito. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos este versículo: Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En el Salmo 54 la palabra de Dios dice que el que conspirara contra nosotros lo hará sin él, y que él despertará al destruidor. ¿Y para qué lo va a despertar? Para que destruya todas esas maquinaciones. Y además la palabra de Dios dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y que nosotros callaremos toda boca que se levante en juicio en contra nuestra. ¿Para qué necesita protección? O protegerse usted mismo si Dios es nuestro protector. Y si vemos en los Salmos, ahí constantemente David, que era experto en pasar por situaciones difíciles, David nos dice claramente que el Señor es nuestro castillo, nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro guardador. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿para qué nos vamos a defender nosotros? Dejémoslo, dice la palabra de Dios, que no nos venguemos a nosotros mismos, que le dejemos la venganza al Señor. Este es un regalo. No me tengo que defender, el Señor va a hacer justicia por mí. Él sacará a luz la verdad, Él hará resplandecer mi justicia, dice la palabra. Y eso de resplandecer mi justicia significa la hará brillar. Cuando injustamente me estén tratando, el Señor hará brillar mi justicia, la va a sacar a luz, va a exponer a aquellos que nos quieren hacer daño. Y esa ha sido la experiencia en mi vida. Ha habido muchas personas que me han querido dañar, sin embargo yo tranquilo, no tengo por qué defenderme, Señor, tú eres mi defensor, y al final he visto cómo la mano del Señor ha traído victoria a mí y derrota a aquellos que querían mi mal. Muy bien. En el Salmo 103, versículos del 10 al 11, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí hay dos beneficios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Puede que usted y yo no pequemos externamente, pero la iniquidad está en nuestro corazón, esa parte mala y perversa y engañosa de nuestro corazón de la que habla Jeremías 17:9 está adentro de nosotros, y aunque no se manifieste no significa que no esté ahí. Y Él no hace conforme a esa iniquidad que tenemos en nuestro corazón. Él ve conforme a las intenciones de nuestro espíritu, y nos bendice conforme a las intenciones de nuestro espíritu, no conforme a la iniquidad del corazón perverso y engañoso que todavía tenemos, número 1. Y número 2 dice: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Además de la iniquidad, esa iniquidad tarde o temprano se manifiesta en el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y sin embargo el Señor, cuando pecamos, no trae muerte a nuestras vidas. En todo caso nos da como dice Juan capítulo 1 versículo 9: si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Y además tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda para convencernos de arrepentimiento, de justicia y de juicio, y de volver a la comunión y a la intimidad con Dios. Entonces no nos paga conforme a lo que merecerían nuestros pecados, que es la muerte.
ni ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad. Si Él lo hiciera, francamente, miren, si el Señor actuara sin esto, de hacer con nosotros conforme a nuestras iniquidades y de que nosotros paguemos nuestros pecados, ninguno de nosotros seguiría vivo. Porque la paga del pecado es muerte. Y pecamos a cada rato. De pensamiento, de palabra, de acción, de intención, de lo que sea. Por omisión también. Tenemos un regalo constante del Señor y además no solo no nos paga conforme a eso y no hace con nosotros conforme a eso, sino que además nos da la salida, que es el que pidamos perdón para que el Señor nos perdone y nos limpie de toda maldad. Es un regalo impresionante cuando uno lo piensa, cuando uno medita lo que la palabra de Dios nos está diciendo, uno se da cuenta que es un regalo extraordinario, es un regalo impresionante de parte del Señor para con nosotros y un regalo que se reitera todos los días, porque todos los días la iniquidad, algo de iniquidad permanece en nuestros corazones y todos los días algo de pecado hacemos. Pero el Señor en su bondad, en su misericordia y en su trato como Padre con cada uno de nosotros, nos da el regalo del arrepentimiento, de la confesión y de la limpieza de nuestros pecados en Cristo Jesús. Luego dice la palabra en el Salmo, ahí mismo en el Salmo 110, en el Salmo 103, versículo 11, dice: como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nuevamente, la mano que alcanza las bendiciones del Señor es el temor del Señor, el conocer su palabra y el guardar su palabra. El Señor no mira nuestra iniquidad, pero sí mira la intención de nuestro corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Recordemos que la palabra de Dios nos discierne las intenciones del corazón. No se trata de ser perfectos, lo he dicho otras veces, no se trata de ser perfectos, pero sí se trata de cuál es la actitud de nuestro corazón, de cuál es la intención de nuestro corazón, de en qué está enfocado nuestro corazón. Porque mire, si nuestro corazón no está enfocado en la obediencia, no va a obedecer. Si enfocado en la obediencia a veces pelamos cable, si no nos enfocamos en la obediencia, vamos a pelar cable constantemente, pues. Pero para eso es el temor del Señor, para mantenernos enfocados en la obediencia. Mantener nuestra actitud hacia la obediencia a la palabra de Dios. El temor del Señor va ligado a la obediencia, va ligado a la santificación. Y esas tres cosas van ligadas a la bendición del Señor para con nosotros. Son las manos que alcanzan esas bendiciones para nuestras vidas, sin que nosotros tengamos que hacer nada, sin que tengamos que estirar las manos y hacer acciones para tener esas bendiciones, no. Son actitudes del corazón, son enfoques en el corazón. Y esas actitudes y esos enfoques del Espíritu Santo los pone en nuestro corazón y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Entonces, por ello son regalos de su gracia. Pero sigamos adelante. ¿Qué significa como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre nosotros los que le tememos? Eso significa, ¿a qué altura, dónde terminan los cielos? Hago la pregunta. ¿Dónde terminan los cielos? Hasta donde el ojo humano alcanza, el cielo es infinito, hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. ¿Qué quiere decir eso? Que la misericordia del Señor para con nosotros, sus hijos, es infinita. Total y completamente infinita. No es inagotable, siempre está a nuestra disposición.
Cada segundo de nuestra vida la misericordia de Dios está presente en nuestra vida, porque si no fuera por su misericordia, en ese mismo momento moriríamos. Y aún en la muerte su misericordia sigue siendo para con nosotros. ¿Por qué? Porque en la muerte física, para nosotros los salvos, en la muerte física pasamos a una mejor vida, a una vida en la eternidad, a una vida plena, a una vida abundante, a una vida donde ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay corrupción, ya no hay enfermedad, ya no hay lágrimas, ya no hay todo, solo hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio, y por lo tanto es una vida perfecta. Aún en la muerte, aún la muerte para nosotros los cristianos es un regalo, es una bendición. ¿Por qué? Porque mejor es estar con Él que estar acá. Porque pasamos a una mejor vida. Verdaderamente pasamos a una mejor vida. Por eso hasta la muerte es un regalo. Y por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si el enemigo final a vencer será la muerte. ¿Y por qué es el enemigo final para vencer? Porque ahí se termina todo en cuanto a la iniquidad, al pecado, a la maldad, a la corrupción, a la carne, a todo lo demás, y entramos en la perfección de la vida eterna. Así que la misericordia del Señor está disponible para nosotros cada segundo de nuestra vida. Por eso, si alguien peca, no tendría por qué alejarse del Señor. Más bien, si alguien peca, debería acercarse al Señor, porque su misericordia es cada segundo de nuestra vida. No tiene límite. Es una mentira del diablo y un error provocado por el diablo, que cuando nosotros fracasamos, cometemos errores, pecamos o cualquier cosa por el estilo, huimos de la presencia del Señor. Es en ese momento, como en todos los momentos de nuestra vida, pero en ese momento más urgente, regresar a la presencia del Señor, pedir perdón para ser limpiado de cualquier maldad y que nuestra comunión se reintegre con Él, se restaure con Él, y porque su misericordia es infinita. No hay nada, hasta el día de hoy, no hay nada que no sea perdonable. No hay nada que no sea perdonable por la misericordia de Dios. Alguien puede decir, pero es que dice la Biblia que hay un pecado imperdonable. Sí, ese pecado imperdonable era solo para los fariseos. ¿Por qué? Porque tuvieron enfrente al Hijo de Dios, vieron las maravillas físicamente, vieron las maravillas con sus ojos, las vieron con todos sus sentidos, tuvieron la revelación del Señor presente ahí, y aún así la negaron, y aún así dijeron que era obra del diablo, no era obra de Dios. El pecado imperdonable fue para ellos, pero en la cruz del Calvario todo pecado se volvió perdonable, porque Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Así que no hay pecado imperdonable. La misericordia de Dios es infinita si nosotros realmente nos arrepentimos, pedimos perdón y nos volvemos al Señor de todo corazón. Sigamos con los regalos del Padre para con nosotros. Dice la palabra en el Salmo 103, versículo 12, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y eso es la transformación de nuestro ser interior. Por eso yo siempre he dicho que el verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, y el que ha nacido de nuevo ha cambiado su actitud acerca del pecado, acerca de todo lo que es rebelión al Señor. Cambia su orientación del pecado, a seguir el pecado, a seguir la obediencia a la palabra de Dios, y va a tener hambre de la palabra de Dios, el verdadero nacido de nuevo. Porque aleja al nuevo nacido, o al nacido de nuevo, el Señor aleja el pecado de él. Por eso es que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nuestra vida da un giro. Porque muchos de los pecados que antes cometíamos ya no nos interesan. Se van de nosotros, ya no hay interés en seguir pecando en esos pecados. Y ya no los volvemos a cometer. Y los que quedan, que el Señor no los saca de una vez,
de nuestras vidas, son los pecados que el Señor va a usar para transformarnos, para renovarnos, para desarrollar en nosotros la obediencia, para desarrollar en nosotros la paciencia, la santidad, la benignidad, la bondad, el dominio propio, etc. Así que a través no solo de ese momento inmediato del nuevo nacimiento, el Señor hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, sino lo hace también a través del proceso de la transformación de nuestro viejo hombre, de la vieja manera de pensar, del viejo hombre en la nueva manera de pensar conforme a Él. Y vamos siendo liberados, restaurados, transformados, sanados de todas las consecuencias y de todas las ramificaciones del pecado anterior. La palabra del Señor nos recuerda, y aquí volvemos al tema de los que temen al Señor, los que guardan, los que conocen su palabra y la ponen por obra. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que tiene que ver con esto de que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice que el que guarda su palabra, el que conoce su palabra, será verdaderamente libre, será su discípulo y será verdaderamente libre. La liberación es un regalo del Padre a través de su palabra, pero para ello debemos extender la mano. ¿Cuáles son las manos que nos traen esos regalos de bendición? El Salmo 103 nos lo dice claramente. Hay quienes recitan el Salmo 103 y creen que ya lo van a recibir todo, pero carecen de temor del Señor, carecen de búsqueda de la palabra y carecen de obediencia a la palabra. El Salmo 103 no es un talismán que nos protege de lo malo y atrae lo bueno. Es una enseñanza acerca de la necesidad del temor del Señor, de conocer su palabra y de guardarla para recibir todas sus bendiciones, como lo dice en el versículo que ya leímos. En el versículo 11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, no sobre cualquiera, sobre los que le temen. Hay hijos que no le temen a Dios. Sobre ellos, para ellos no es esto. Para ellos, antes de que esto opere, van a tener que aprender el temor del Señor y lo van a tener que aprender a través de los procesos de disciplina. Y también dice en el Salmo 103:13, se compadece Jehová de los que le temen. Y en el en el versículo 17 y 18, vuelta a lo mismo, ¿no? Dice, sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces es temor del Señor, conocer la palabra y obedecerla. Eso es lo que nos lleva a alcanzar esos regalos de Dios para cada uno de nosotros. Y si no, el Señor de todos modos nos va a dar un regalo. El regalo de la disciplina. ¿Para qué? Para que regresemos a sus caminos, donde están todos estos regalos disponibles para nosotros. Para que a través del proceso de la disciplina aprendamos a temer al Señor, a buscar su palabra y a guardarla. Muy bien, sigamos. Dice, en el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y qué significa compasión? Significa ternura, significa comprensión, significa que el Señor, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestras imperfecciones, a pesar de ello, renova su amor, su misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros, a pesar de que seamos imperfectos. Por eso el Señor, por esa razón, a pesar de nuestras imperfecciones y de las cuales no todos, la mayoría de nosotros estamos conscientes de, solo el que realmente no sea guiado por el Espíritu no va a estar consciente de sus imperfecciones, o el que anule el Espíritu con religiosidad o con cualquier otra cosa, pero el que verdaderamente oye al Espíritu Santo va a saber
a reconocer muchas de sus imperfecciones. Y va a darse cuenta de que a pesar de nuestras muchas imperfecciones, el amor del Señor no varía. La misericordia del Señor no varía y las bendiciones del Señor siguen estando sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nosotros. Una cosa es la misericordia. La misericordia perdona, pero la compasión bendice a pesar de las imperfecciones. Y el Señor está ahí. Muchos de nosotros no mereceríamos absolutamente nada de lo que tenemos. Por nuestras imperfecciones, por nuestros pecados, nuestras malas decisiones, nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Y sin embargo, el Señor, por su compasión, porque se compadece Jehová de los que le temen, el Señor nos sigue bendiciendo, sosteniendo, guardando, protegiendo, amando, perdonando, guiando, enseñando, restaurando, liberando. No deja de hacerlo por amor a cada uno de nosotros. Pero eso es para los hijos. Recordemos que estos son regalos exclusivos de los hijos, no es para todo ser humano. La compasión que el Señor tiene por los pecadores, de la cual habla Juan 3:16, es diferente a esta compasión que tiene para con sus hijos. No es y nosotros lo vivimos en nuestra vida diaria. No es lo mismo la compasión que sentimos por nuestros hijos que la compasión que sentimos por un extraño. Es totalmente diferente. E igual es Dios. La compasión que el Señor siente por los pecadores es para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Pero la compasión que el Señor siente por nosotros es amor de Padre que cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Y que a pesar de ellos nos bendice, nos protege, nos liberta, nos sana, nos restaura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa compasión, al igual que su misericordia y al igual que todas las características de Dios, son infinitas. La compasión de Dios es infinita. El Señor tiene compasión de nosotros todos los días, todos los segundos de nuestra vida. Ahora vamos al versículo 17 al 18. Que complementa lo de se compadece de nosotros con la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué significa eso? Mire, el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Desde antes de la fundación del mundo Él ya sabía que nosotros íbamos a ser enemigos suyos, pecadores. Y sin embargo el Señor no cambió el plan. Tuvo compasión de nosotros, permitió nuestro nacimiento y llegó el momento en que la misericordia de Dios obró en nosotros para abrirnos los ojos y traernos a Él. Entonces imagina, por eso la misericordia es desde la eternidad, porque Dios conociéndonos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo había decidido perdonar nuestros pecados, extendernos su misericordia. Y esa misericordia nos va a durar no solo en el presente, sino por toda la eternidad, porque realmente nosotros, si no fuera por el Señor, no mereceríamos la eternidad, mereceríamos la muerte. Porque fuimos pecadores y pecadores en extremo. Y aún ahora seguimos pecando. Y mereceríamos la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor nos da la vida. Y esa manifestación de la misericordia de Dios nos da la vida eterna. Por lo tanto, nos prolonga su misericordia hasta la vida eterna. La eternidad futura. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y dice también que su justicia es sobre los hijos de los hijos.
O sea, este es el cumplimiento o es el refuerzo de lo que la palabra de Dios dice, que la misericordia del Señor es sobre los justos hasta su 1000 generación, y que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. ¿Y qué es nuestra casa? Nuestra casa son nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y todo lo que va de descendencia nuestra. Y mire cómo es la misericordia del Señor, porque la misericordia del Señor dice que es sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos. Pero la misericordia sobre sobre nuestros hijos es sobre sus hijos y sobre sus nietos. Y la misericordia sobre nuestros nietos va a alcanzar a nuestros bisnietos y tataranietos, y así se va a ir extendiendo y extendiendo de generación en generación. Por eso dice, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mis amados, aquí tenemos un cúmulo de regalos y no se han terminado. Todavía nos queda camino por recorrer en cuanto a los regalos del Padre para con cada uno de nosotros. Pero la lección del día de hoy, o la enseñanza del día de hoy, apunta a que necesitamos vivir en el temor del Señor, buscando su palabra y obedeciendo su palabra, para no perder esos regalos de la gracia de Dios. Y no los perdemos porque Dios nos los quite, no los perdemos porque nosotros vamos en una dirección diferente a donde están esas bendiciones. Esas bendiciones están en el camino del temor del Señor, de la obediencia, del conocimiento de su palabra y de la obediencia a su palabra. Así que necesitamos, mi amado, mi amada, para poder vivir en esa plenitud de las bendiciones del Señor, necesitamos revisar constantemente nuestras actitudes del corazón, nuestras inclinaciones en el corazón, para no desenfocarnos del temor al Señor, de la búsqueda de su palabra y de la obediencia a Cristo. Es la obediencia la que trae todas las bendiciones sobre nosotros. Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14 dice, si conocemos la palabra, la guardamos y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Y tercera de Juan 2 dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué es prosperar el alma? Temor de Dios, conocer la palabra, guardar la palabra y poner por obra la palabra. Muy bien, hemos llegado al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Espérenos un cachito antes de que terminemos. Vamos a orar por usted, pero le quiero recordar, de lunes a viernes, todos los días tenemos una enseñanza. Tenemos 3 recursos que son totalmente gratuitos para usted, para edificar, exhortar y consolar su vida, para que caminemos en ese proceso de ser hechos hijos del Señor, de vivir como hijos del Señor y de ser vestidos para la novia de Cristo cuando Él venga por su iglesia. Esos 3 recursos son estas transmisiones, que por lo menos las tenemos de lunes a viernes todos los días, en horario de 8 de la noche, los lunes, miércoles y lunes, jueves y viernes. El martes, o sea, el día de mañana es a las 8:30 y los miércoles es a las 6:30 de la tarde. Entonces le esperamos para estas transmisiones todos los días. En segundo lugar, tenemos otro recurso que Dios nos ha permitido, que es la página de internet www.reyesysacerdotes.net, que tiene una muy buena cantidad de estudios en bosquejo para su edificación. Y aparte de ello, tenemos también el canal que el Señor nos ha permitido en YouTube, @Gustavo Bianchi, donde están las enseñanzas en video, en audio y en bosquejos, la mayoría de ellas. Así que le invitamos a visitar esos recursos, y le agradeceríamos muchísimo que si visita nuestro canal de YouTube, se suscriba a él. No tiene ningún costo, no tiene ninguna responsabilidad para usted, pero para nosotros sí nos da una ventaja con YouTube, porque nos da un mejor lugar en el motor de búsqueda. Así que le agradeceríamos que se suscriba.
Vamos a terminar ya los anuncios acá. Lo esperamos mañana entonces a las 6:30 de la tarde para seguir con este tema de los regalos del Padre para nosotros. Y vamos a terminar la transmisión orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos esos beneficios, favores, misericordia, Señor, que tú derramas sobre cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, y que lo haces como parte de las riquezas de tu gracia, Señor. Que ni nosotros las merecemos, ni tú estabas obligado o estás obligado a dárnoslas, Señor, pero por tu gracia y tu misericordia para con cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, tú decidiste, porque así te agradó, así te plació, Señor, darnos esos regalos de tu gracia a través del temor a ti, Señor, que es reverencia, honra, reconocimiento y obediencia a tu palabra, Señor, y a través de guardar y obedecer tu palabra, Padre. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que las tres cosas, temor de ti, que la búsqueda insaciable de tu palabra y la obediencia a tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo sean establecidas como enfoques y metas e intenciones activas, Señor, en nuestro corazón, para que vivamos, Señor, bajo ellas y podamos disfrutar de la plenitud de tus regalos y bendiciones para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora también venimos delante de ti, Padre, para entrar al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, para cada uno de nosotros y para los nuestros, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que esté quebrantado, dolido, Señor, en su corazón por pensamientos, sentimientos, Señor, negativos, Padre. Te pedimos también, Señor, que toda mentira, argumento o razonamiento falso que todavía quede en nuestras mentes como resultado de esa programación mundana que recibimos antes de conocerte, Señor, sea destruida, derribada, Señor, sea arrancada de nosotros por tu Espíritu Santo, Señor, para conocerte más a ti, para obedecer tu palabra y para vivir en la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestro cuerpo, pero que tu Espíritu Santo ministre nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, fortaleciéndolos y activando, Señor, esas semillas de vida eterna que tú has sembrado en nuestros corazones para que se hagan vida en nuestras vidas y produzcan fruto y fruto abundante para gloria tuya y bendición nuestra, Señor. Padre, te pedimos especialmente por todas las personas que están en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, Señor, o recuperándose o en los hospitales o en sus casas, Señor, y que tu Espíritu Santo ponga su mano sobre cada uno de ellos y tengan una sanidad y restauración sobrenatural, y que esa sanidad y restauración sea un testimonio, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia para con ellos, y los que no se hayan convertido se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón, y los que ya se hayan convertido sean avivados, Señor, en su amor hacia ti, y todos juntos, Señor, podamos estar en tu casa bendiciéndote, alabándote y glorificándote, porque tú eres bueno siempre, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. También, Señor, oramos por la paz de Jerusalén y por la paz en Israel, Señor, pidiéndote que todos sus enemigos se vuelvan a ti, se conviertan a ti, Señor, dejen las armas, Señor, y entren en paz con Jerusalén y con Israel, Padre. Bendice, Señor, a Israel, bendice a Jerusalén, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y principalmente bendícelos con tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, también te damos en esta hora gracias por las respuestas a nuestras peticiones, y te damos a ti también toda la honra, la gloria y la alabanza por esa respuesta, Señor, que seguro la recibiremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.
Que tengan una linda y bendecida noche. Les mando a todos un abrazo, saludos y primeramente Dios, si el Señor así lo permite, el día de mañana a las 6:30 nos vemos en una nueva transmisión, y si no, usted la puede ver en diferido después de las 6:30 de la tarde porque queda grabada en esta misma página. Que el Señor les bendiga. Tengan una linda noche y un bendecido martes.